Muy bien, el día de hoy vamos a realizar la clase sobre glaucoma. Entonces, el objetivo de la clase es que ustedes puedan comprender por qué se produce el glaucoma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un glaucoma primario y un glaucoma secundario? ¿Cuál es la diferencia entre un glaucoma primario de ángulo abierto y un glaucoma primario de ángulo cerrado? ¿Qué síntomas y signos asociados se presentan en el glaucoma? ¿Y cuáles son las formas principales de tratamiento que actualmente tenemos a la mano, ¿no? Para ayudar a los pacientes a controlar la enfermedad? Aquí vemos a Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito, ¿no? Y actualmente es una persona ciega, ¿no? Entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica que va a dañar el nervio óptico con un patrón glaucomatoso característico. Ya que hay diferentes enfermedades que dañan el nervio óptico, pero el glaucoma tiene un patrón característico. Y este daño del nervio óptico va a tener una traducción en el campo visual. Dentro del concepto de glaucoma, como pueden ustedes ver, no está el concepto de presión intraocular elevada. Los pacientes y los alumnos muchas veces piensan que glaucoma es sinónimo de presión ocular elevada y no es así. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma, pero no es el único, ¿no? La etiología del glaucoma es multifactorial. Tenemos un grupo de pacientes que tiene glaucoma y que no tiene la presión intraocular elevada. Entonces, ¿por qué se eleva la presión intraocular en el ojo? El humor acuoso se produce en el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, ¿no? Y el humor acuoso sigue una línea de excreción, pasa hacia la cámara posterior, a través de la pupila hacia la cámara anterior y llega hacia el trabéculo, hacia la red trabecular, que es donde se absorbe en una persona joven entre un 70 a un 95%. Y también tenemos la vía de drenaje uveoscleral, que es a través de la uvea, que en una persona joven se absorbe entre un 30 a un 5%. Pero cuando envejecemos, ¿no? La red trabecular no se vuelve la principal vía de drenaje en la persona mayor, porque al pasar los años, esta malla trabecular se va obstruyendo, va aumentando la resistencia y por lo tanto el flujo de salida disminuye en esta vía principal de drenaje de la juventud. Entonces, cuando somos mayores, la principal vía de drenaje es la vía uveoscleral. O sea, se invierte conforme van pasando los años. Aquí vemos un nervio óptico sano, miren, un nervio óptico, sus bordes son regulares y definidos, y tenemos una excavación del nervio óptico central, que es, vemos, redondeada, ¿no? ¿Sí? Con un poquito más de diámetro horizontal y menos vertical. Por lo tanto, si aumentaría el diámetro vertical, yo tengo que pensar que algo está pasando en ese nervio óptico. Miren el anillo, es un anillo medio naranja, ¿no? No es un anillo pálido, ¿no? Ni blanco, ¿no? En cambio, vamos a mirar este nervio óptico. Este nervio óptico, miren, es un nervio óptico donde casi no tiene anillo. Miren la foto anterior. El anillo es esta zona de acá, toda esta zona de acá. Un anillo grueso, saludable.
Y miren acá el anillo de este nervio óptico. Es un anillo mínimo que tiene el nervio óptico, delgado. Y no es rosado ni naranja, es pálido en este paciente. Y miren la gran excavación que tiene este nervio óptico comparado con el nervio óptico previo, donde tiene una excavación pequeña. Entonces, esta figura que estamos viendo acá es típica de un nervio óptico glaucomatoso. Ese daño de ese nervio óptico, o sea, esa disminución de las fibras nerviosas que conforman el nervio óptico, va a traer como consecuencia que el campo visual, como vean ustedes acá, se comience a deteriorar. Acá miren, se aumenta el deterioro, aumenta la pérdida y llega un momento en que el paciente ve como si estuviera mirando a través de un agujero, ¿no? Entonces, miren cómo va cambiando según la evolución de la enfermedad y el paciente se da cuenta que algo está pasando cuando ya comienza a chocarse con las cosas, ¿no? A caerse, porque tiene una isla de visión central. Cuando ya tiene una isla de visión central el paciente, pues ya estamos ante una enfermedad avanzada. Entonces, ¿cuáles son las teorías que explican el daño del nervio óptico? ¿No? Como ya les he dicho, es un daño multifactorial y hay una teoría mecánica principalmente y una teoría vascular. Ahora, una teoría, actualmente este año se ha hablado mucho sobre el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se incrementa la presión del ojo? Cuando se incrementa la presión del ojo, entonces va a haber un factor mecánico que va a presionar la capa de fibras nerviosas y también va a presionar estas fibras que entran en la lámina cribosa y que van a estrangularse entre los agujeros de esta lámina cribosa. Entonces se detiene el flujo exoplásmico y se mueren estas fibras nerviosas. ¿Qué pasa si no llega una adecuada afluencia sanguínea al nervio óptico? ¿No? Igual se va a detener el flujo exoplásmico y va a haber muerte de esas fibras nerviosas. ¿Qué pasaría si aumentan los radicales libres? Igual se va a detener el flujo exoplásmico y va a haber una apoptosis de estas células. Entonces, la etiología del daño es multifactorial, donde puede predominar uno más que otro, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene múltiples problemas vasculares, por ejemplo, una hipertensión arterial no controlada, es diabético, ¿no? Este paciente tiene mucho más riesgo de tener glaucoma que un paciente que no es diabético. Los glaucomas los clasificamos en primarios y en secundarios. Primarios, donde no ha ocurrido absolutamente nada en el ojo, sin embargo, se ha producido un daño en el nervio óptico. Estos glaucomas primarios, su clasificación está basada en si el iris está o no en contacto con la malla trabecular. O sea, si el iris, si yo tengo acá, ese es el ojo, y ese es el iris. Si el iris está en contacto con la malla trabecular, que está acá en la esquina, está en contacto con la malla trabecular, entonces yo estoy hablando de un glaucoma de ángulo cerrado. Pero si el iris está lejos de la malla trabecular, vemos acá, la malla está lejos, no la toca, estamos hablando de un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, los glaucomas primarios, abierto, cerrado. Glaucoma congénito, con la cual nace con un defecto en el ángulo desde el nacimiento, y los glaucomas secundarios a cualquier traumatismo, inflamación, cirugía previa que ha alterado, ¿no?, la vía de salida o el drenaje normal del humor acuoso.
¿Cómo evalúo ese ángulo que les estoy explicando? Los evalúo a través de la gonioscopía. Colocamos un lente sobre el ojo y mediante unos espejos examinamos el ángulo camerular. Entonces, volvemos a repetir. Si el iris que vemos acá está lejos de la red trabecular, es un ángulo abierto. Si el iris está en contacto con la red trabecular, es un ángulo cerrado. Si el iris que no está en contacto con la red trabecular está acompañado de una presión intraocular alta con un daño en el nervio óptico, entonces sería un glaucoma primario de ángulo abierto, porque el iris no está en contacto con la red trabecular. Si el iris está en contacto con la red trabecular y está asociado un daño del nervio óptico y presión intraocular elevada, entonces estamos ante un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, ¿cuál es la característica del glaucoma primario de ángulo abierto? Se presenta en adultos, es una enfermedad crónica, progresiva, bilateral, afecta ambos ojos, asimétrica, ¿no? Un ojo siempre está más afectado que el otro. Y hay una atrofia del nervio óptico, asociado a lo que hemos explicado, una pérdida de la capa de fibras nerviosas, específicamente de las células ganglionares de la retina que conforman los axones. Vemos acá un caso clínico. Este es un paciente mío, miren, es un chico joven de 42 años que tiene muy buena agudeza visual. Hemos dicho que el glaucoma es en estadios iniciales y moderados, no tiene afectada la agudeza visual, y encontramos una presión intraocular del ojo derecho de 21 y del ojo izquierdo de 30, ¿no? A la gonioscopía el ángulo está abierto. ¿Qué quiere decir? Que el iris está lejos de la malla trabecular, no la ocluye. Cuando yo lo evalúo, el nervio óptico, noto que aquí en el temporal superior hay un adelgazamiento del anillo comparado con la parte inferior. Y cuando hago la tomografía, lo que yo estoy mirando lo afianza con estos datos de la tomografía, que me sale que aquí hay una disminución de la capa de fibras nerviosas en esta zona. O sea, lo que yo estoy viendo tiene reproducción en la tomografía. Y cuando solicito un campo visual, me sale el defecto, porque es a la inversa. Lo que yo veo arriba anatómicamente, funcionalmente sale invertido, se ve abajo. Entonces, tiene relación lo que yo estoy mirando, el examen clínico, con el examen complementario de la tomografía y el campo visual. Yo no hago un diagnóstico de glaucoma por una tomografía o por un campo visual. Yo hago un diagnóstico de glaucoma porque estoy mirando el nervio óptico que tiene un defecto y que este defecto se reproduce tanto en la tomografía como en el campo visual. O sea, hay una fuerte sospecha de un daño. No me estoy basando en un resultado de un examen. O sea, nadie se puede acercar a mí y decirme con unos exámenes, ¿tengo o no tengo glaucoma? Yo no le puedo decir mirando una tomografía si tiene o no tiene glaucoma. Yo tengo que examinar a ese paciente. Entonces, ¿qué factores de riesgos asociados se han encontrado relacionados al glaucoma primario de ángulo abierto? La presión intraocular elevada, la edad avanzada, historia familiar de glaucoma, su padre, su madre, sus hermanos que tengan glaucoma, pacientes de raza hispánica, o sea, nosotros, o africana, pacientes con córnea delgada, pacientes que tienen una presión de perfusión ocular baja, o sea, que llega poca sangre al ojo, pacientes diabéticos, pacientes miopes, pacientes con hipotensión arterial, ya sea sistólica o diastólica, pacientes que durante el examen tengan una hemorragia en el disco óptico y los que tengan una relación copa-disco aumentada. O sea, esto lo que yo les he enseñado hace un momento, este nervio óptico, aquí vamos a verlo,
donde debe de ser la relación copa-disco promedio 0.3, aquel que yo encuentre mayor de 0.3 con un adelgazamiento focal del anillo, o sea, yo tengo que sospechar que este paciente puede tener glaucoma. ¿Qué es el glaucoma primario de ángulo estrecho? Ya hemos dicho, es cuando hay un cierre angular primario, que es la posición, o sea, el contacto, o la adherencia, o sea, una sinequia del iris hacia la malla trabecular. Ahí el ángulo está cerrado. Y el principal mecanismo de que ocurra esto es que hay un bloqueo a nivel de la pupila, o sea, que el iris está muy estrechamente en contacto con el cristalino, entonces el humor acuoso no puede pasar a la cámara anterior, se acumula el humor acuoso en la cámara posterior, empuja el iris hacia adelante y el iris toca la malla trabecular, que puede ser simplemente por aposición, o sea, está ahí tocándolo sin adherirse, o puede ser que se adhiera a la malla trabecular, ¿ya? Eso ocasiona que no pueda salir el humor acuoso del ojo y que se eleve la presión intraocular y que esa presión intraocular elevada dañe el nervio óptico. Entonces, yo tengo un cierre primario de ángulo estrecho cuando tengo un cierre angular primario, que ya les expliqué qué es, asociado a un incremento de la presión ocular y que esto va a traer como consecuencia un daño del nervio óptico. Si yo encuentro un paciente con una presión elevada sin daño del nervio óptico, no es glaucoma. Será una hipertensión ocular, pero no será glaucoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo de glaucoma primario de ángulo estrecho? Así como los hay de ángulo abierto, hay los de ángulo estrecho. Historia familiar de cierre angular. Mi mamá, mis hermanas, mi abuela. La edad avanzada se presenta más en mujeres de descendencia asiática. Hipermétropes, o sea, que tienen medidas positivas, una cámara anterior estrecha, un cristalino grande, un ojo chico, o sea, todo lo que tenga que ver con un ojo pequeño, ¿no? Entonces, el cierre angular primario puede tener 3 cuadros. El paciente puede estar asintomático, no siente absolutamente nada. Puede tener síntomas de cierre intermitente, o sea que a veces el paciente puede tener visión borrosa, por momentos ve un poquito de halos alrededor de la luz, el ojo se pone rojo unas horas, unos días, y luego desaparece solo, al mes nuevamente igual el cuadro, luego desaparece, o puede debutar el paciente con un ataque de glaucoma agudo, o sea, tiene dolor, ojo rojo y disminución súbita de la agudeza visual, ¿ya? ¿Cuál es el principal de todos esos cuadros? Asintomático, ¿ya? Luego sigue el cierre intermitente y al final el ataque agudo. ¿Cuáles vendrían a ser los glaucomas secundarios? Ya hemos hablado aquel en que algo ha ocurrido en el ojo que está presentando un glaucoma. Puede ser el paciente tuvo un trauma, paciente que libera mucho pigmento dentro del ojo, paciente que tiene material pseudofoliativo dentro del ojo, pacientes que hacen una respuesta al corticoide, ¿no? Sobre todo gente joven, los pacientes miopes, que les encanta ir a la farmacia porque el ojo se pone rojo y siempre usan corticoides para que el ojo esté blanquito, ¿no? Esos son los pacientes que hacen un glaucoma secundario al corticoide. Glaucoma uveítico y el glaucoma neovascular, que es un glaucoma secundario a el crecimiento de vasos anormales, producto, por ejemplo, de un paciente que tiene una retinopatía diabética, ¿ya? Aquí vemos una foto, miren, acá en el área pupilar se ve como un collarcito blanco, ese es el material pseudofoliativo que obstruye la malla trabecular y, por lo tanto, eleva la presión intraocular.
Y este es un glaucoma neovascular, como ven acá los vasitos que están sobre el iris. Usualmente el iris no tiene estos vasos, y esto ha crecido porque el paciente, por ejemplo, con retinopatía diabética, paciente que tiene una oclusión de vena central de la retina entra en hipoxia, se liberan factores de crecimiento endotelial que van a incidir en los vasos de la retina, y van a viajar estos factores a la cámara posterior, a la cámara anterior, y van a inducir que crezcan estos vasos anormales. Estos vasos anormales también obstruyen la vía trabecular, se eleva la presión del ojo y esto daña el nervio óptico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento actualmente? No un tratamiento del glaucoma. El tratamiento del glaucoma tiene que ser multifactorial, o sea, tiene que incidir en el estilo de vida del paciente, ¿no? Que por lo tanto en la alimentación, en el peso, un paciente que haga un poco de actividad física, y en bajar la presión intraocular del ojo. Entonces, bajamos la presión intraocular del ojo a través de tratamiento médico, o sea, a través de gotas, tratamiento láser o un tratamiento quirúrgico propiamente dicho. El tratamiento médico, uno de los primeros eslabones es las gotas, ¿no? Como vemos acá, múltiples gotas que lo que pueden hacer o disminuyen la producción de humor acuoso o aumentan la salida del humor acuoso. Los que disminuyen la producción son los betas bloqueadores, los inhibidores de la amidrasa carbónica, los agonistas de receptores adrenérgicos alfa 2, y los que aumentan la salida, o sea, el drenaje, son los análogos de prostaglandinas, y los nuevos que son los inhibidores de la roquinasa, liberadores de óxido nítrico, que lo que hacen es aumentar la salida del humor acuoso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente asmático, ¿no? Yo a este paciente le voy a dar un beta bloqueador, no le voy a dar un beta bloqueador. Probablemente elija un análogo de prostaglandina que no le va a producir vasoespasmo. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente alérgico a las sulfas y asmático, no voy a elegir un beta bloqueador ni un inhibidor de la amidrasa carbónica. Me voy a ir por un análogo de la prostaglandina. Si yo tengo un paciente que tiene un glaucoma uveítico, no voy a elegir un análogo de prostaglandinas porque me aumenta la inflamación del ojo. Me voy a ir probablemente por uno que disminuye la producción de humor acuoso. Entonces, es así como, dependiendo de la patología asociada médica que tiene el paciente, nosotros vamos a elegir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Dentro del tratamiento láser tenemos la iridotomía Jack láser, que se hace en los pacientes que tienen un cierre angular, ¿no? Un glaucoma de ángulo estrecho. La trabeculoplastía láser selectiva, que es aplicar un láser para estimular la reorganización de las fibras del trabéculo para que haya mayor flujo de salida a través de la malla trabecular, ¿no? Y, por ejemplo, el láser micropulsado, que es aplicar externamente, frotando el ojo para disminuir la producción del humor acuoso. Dentro del tratamiento quirúrgico está la trabeculectomía. Todo el tratamiento está dirigido a bajar la presión. Entonces, ¿qué hacemos con ese tratamiento? Vamos a crear como un reservorio, como una ampollita, como un depósito de humor acuoso que va a salir de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival. Y aquí vemos un paciente, miren, al siguiente día de operado, y aquí está al mes de operado cómo se ve la ampolla superior que hemos creado. Aquí, miren, aquí vamos a ver un paciente que ya había sido operado de trabeculectomía, ¿no? Ya había sido operado, acá tenía una trabe fibrosada, y a ese paciente le vamos a colocar otro tipo, ya que tiene una trabeculectomía, le vamos a colocar un dispositivo valvular. Miren, ahí le estoy poniendo una válvula porque ya tiene una conjuntiva fibrosada de una cirugía anterior, y estoy fijando la válvula a la esclera para que a través de este
tubito que tiene acá la válvula, que yo lo voy a poner adentro del ojo, pueda salir el humor acuoso a través de ese tubito hacia este dispositivo de drenaje. Acá miren, ahí está ya el tubito y ahí estoy tallando un tejido escleral a espesor parcial para cubrir el tubito que voy a ingresar a la cámara anterior. Ahí está, miren, el tubito, le estoy haciendo unos orificios delgaditos para que comience a funcionar, ¿no? Ahí estoy testeando que esté todo bien colocado. Y miren, ahí está el tubito, lo he cortado, ahí está la aguja que estoy ingresando para que en ese lugar ingrese el tubito hacia, en este caso lo estoy poniendo en la cámara posterior, o sea, detrás del iris lo estoy poniendo, ¿no? No lo estoy poniendo en la cámara anterior, lo estoy poniendo en la cámara posterior porque es un paciente que tenía un recuento endotelial bajo. Entonces ahí lo estoy colocando, ¿no? En la cámara posterior, ahí ven, ahí está entrando el tubito y de ahí voy a cerrar la tapita y voy a cerrar todos los tejidos sobre la tapita. Entonces, eso sería todo el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber en especial y que no lo haya mencionado. Cualquier consulta, cualquier duda, me la pueden escribir a mi correo electrónico, que se lo estoy colocando ahí en la exposición. Sí, dime.